Hola, soy Javier Jiménez, responsable junto con Manuel Gil de la edición del blog Paradigma Libro, un blog que ha nacido en diciembre de 2008 y que se ocupa del análisis y reflexión sobre los temas que afectan al sector del libro. Mi trayectoria profesional comenzó hace unos 16 años en librerías Crisol. Tras varios años de experiencia en el mundo de las librerías, decidí pasarme a ver el sector desde otro prisma, desde la edición, y desde 2 años ejerzo como responsable de la colección de ensayo de Páginas de Espuma y soy fundador de un pequeño sello editorial independiente, Forcola Ediciones, dedicado al ensayo en español. Soy Manuel Gil, llevo trabajando en el sector del libro desde mediados de los años 70, donde empecé entonces en una cadena de librerías que con el paso del tiempo fue una de las más potentes que hubo en Madrid en la época. Después pasé a trabajar en otra empresa que era Paradox, que era una cadena de librerías especializadas, pero en la cual diversificamos un poco el trabajo y la acabamos montando una empresa que era Paradox Multimedia, dedicada al comercio de bases de datos y productos en CD-ROM, ¿no? De ahí estuve después 5 años en una cadena de libros especializados que era Marcel Pons, y en la actualidad trabajo como director comercial en Ediciones Siruela, a la vez que hago trabajos de consultoría en temas editoriales para diferentes consultoras. Bueno, el motivo de escribir el libro básicamente es que se conjuntaron varias cosas. Por una parte, el surgimiento de un medio de comunicación que quería abordar temas del propio sector del libro, de análisis del sector. Por otra parte, nosotros veníamos haciendo ya una serie de reflexiones en el ámbito más privado sobre la evolución previsible que el sector iba a tener. Y en tercer lugar, veíamos también que había, como si dijéramos, un grupo de gente que quería escuchar, ¿no? Es un poco el origen del libro, ¿no? Hace 3 años, con ocasión de la celebración del curso de verano sobre edición en Santander, Manuel y yo decidimos abordar una reflexión más activa sobre todo lo que afecta a los nuevos cambios en el sector del libro, ¿no? Tras varios años de experiencia en el sector que acumulamos entre los dos, y efectivamente, más allá de esas reflexiones privadas que habíamos tenido en estos años de relación, ya nos conocemos hace más de 15 años, decidimos dar el salto al papel, a la reflexión escrita, ¿no? La oportunidad que nos brindó este nuevo medio de comunicación del sector, Revista Texturas, en un sector que tiene poca costumbre de reflexionar sobre sí mismo y que no es proactivo a la hora de facilitar este tipo de soportes y de revistas, la oportunidad del lanzamiento de esta Revista Texturas nos brindó la oportunidad y el reto personal de llevar al papel esas reflexiones, ¿no? Aquellos 3 primeros artículos pudimos darles forma y en el verano del año pasado dimos ya imprenta el nuevo paradigma del sector del libro, un libro que nos ha dado muchas satisfacciones personales y algún quebradero de cabeza. Bueno, la idea fundamental de la apertura del blog viene a partir del hecho de numerosas personas que habían leído el libro nos plantean un poco si vamos a continuar, digamos, reflexionando en esa línea, ¿no? Entonces, después de analizar diferentes opciones posibles para continuar esa vía de reflexión, vemos que una de las cosas más interesantes que ahora mismo Internet ofrece son los blogs, ¿no? Que es un poco el origen de traspaso del libro hacia una vía de reflexión mucho más corta, una forma de escribir mucho más sintética, mucho más concentrada en determinados aspectos y que nos abre una vía, digamos, de inmediatez que el libro no tiene, ¿no? No somos precisamente unos jóvenes nativos de Internet y la posibilidad que nos brindaba construir esta estructura bloguera alrededor del paradigma libro nos suscitaba, por un lado, un reto interesante, y por otro lado la responsabilidad de que las entradas fueran de calidad, ¿no? Apoyamos vitalmente todo lo que decimos, ¿no? Hay toda una experiencia de vida detrás y sobre todo hay un compromiso con el sector, ¿no? Independientemente de que seamos unos enamorados del mundo del libro y seamos unos profesionales con cierta experiencia, las entradas del blog lo que pretenden tener es peso, ¿no?
estamos atentando contra uno de los principios fundamentales de la blogosfera, ¿no? Frente a la fluidez presentamos densidad, frente a lo efímero pretendemos dejar una reflexión de calado y de profundidad, ¿no? Al final, los paradigmáticos, como se nos conoce en algún ámbito, lo que pretendemos es suscitar debate, provocar la reflexión e incluso buscar a veces la polémica irónica para levantar alguna ampolla y pisar algún juanete en el sector. El sector hace años ya quizás que presenta signos de agotamiento muy serios, ¿no? La burbuja editorial que durante estos años se ha ido construyendo en algún momento tenía que empezar a pincharse, ¿no? Y ahí la crisis yo creo que es un factor que va a desencadenar que determinados procesos editoriales estén abiertamente en cuestión, ¿no? Es decir, el mundo editorial ahora mismo y el mundo del libro en general lo que tiene son dudas. Es decir, todas las certezas del pasado se han venido abajo, se están viniendo abajo, ¿no? Entonces, hay una frase en el mundo del libro que se decía que para el mundo del libro el futuro era el pasado más la inflación, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está en cuestión hoy en día. ¿Por qué? Pues porque hay nuevos paradigmas y sobre todo Internet representa muchas cosas que inciden directamente y posibilitan que tecnologías disruptivas pongan el sector un poco patas arriba. Es decir, el mundo editorial ahora mismo está en un impasse en cuanto a sus antiguas convicciones, ¿no? Esa burbuja editorial a lo que ha llevado es a una hiperinflación de novedades, a un tsunami de novedades que hace que las librerías sean inviables, que sean incapaces de gestionar ese volumen de información y de títulos, y llevan un poco al sector ante una situación, digamos, de absoluta insostenibilidad como modelo, ¿no? Es decir, ahí hay toda una vía de reflexión sobre cómo el sector es muy probable que tenga, en cierto modo, que iniciar un decrecimiento o una reingeniería. Es decir, es un poco la idea que yo transmitiría inicialmente, ¿no? El planteamiento de nuestras reflexiones parte de la idea de que no estamos asistiendo a una crisis del sector del libro, sino a un cambio de paradigma. Al margen de esos picos críticos que están afectando a una recesión del consumo y a un aumento de las devoluciones, porque el mercado no es capaz de absorber efectivamente la superabundancia de la oferta editorial, nos consideramos que hay una serie de síntomas, hay una serie de notas que nos permiten valorar o adelantar que el sector del libro en Occidente, en España, está viviendo ese cambio de paradigma. El laberinto digital está ante nosotros con una serie de incógnitas a las que los editores parecen en principio no querer dar respuesta, porque el laberinto digital sobre todo produce temor, produce una incertidumbre tal que lleva hasta la parálisis. Ante la novedad de todo lo que nos viene, que ya está aquí, la respuesta del sector editorial, tanto de editores como libreros, está siendo el escepticismo, ridiculizar lo nuevo por desconocido. El sector, que todavía es un sector potente y muy vital, tiene un reto ante sí y la obligación de reinventarse, de elaborar una reingeniería en términos globales y empezar a pensar precisamente como sector, algo a lo que no estamos acostumbrados. Los editores se quejan de unas cosas, los libreros de otra, los distribuidores de otra. El planteamiento de nuestros artículos y en definitiva de las reflexiones que volcamos a partir del libro y ahora en el blog inciden en la línea de que el sector en conjunto se tiene que reunir y reflexionar ante los retos que tiene hacia adelante.